Bienvenidos a Zona de Impacto. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente del libro de Álvaro Delgado. ¿Por qué la importancia de este libro, El Amaciato, su cuarto libro? Porque los personajes de los cuales él nos está hablando son los que hoy están vigentes y los que forman parte de la vida política de México. Ellos son los responsables de lo que hoy los mexicanos estamos viviendo. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación y yo encantado de poder platicar de este que efectivamente es mi cuarto libro. Bueno, pues empezamos. Bueno, Álvaro, pues esto que tú nos mencionas en tu libro, esta sesión que hubo en el Hotel Nico a meses antes, semanas antes de la elección del 2006, nos hablas de un encuentro entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero alrededor de ellos 4 personajes. Ulises Ramírez, mexiquense, expriista, hoy panista, Jesús Murillo Caram, Luis Videgaray y bueno, ya el fallecido Juan Camilo Muriño. A mí lo que me gustaría que hoy pudiéramos estar platicando en esta mesa, Álvaro, es qué consecuencias tuvo ese encuentro del 2006, qué es lo que hoy estamos viviendo gracias a la vigencia de estos personajes. Bueno, efectivamente, el libro comienza con la revelación de este encuentro secreto entre estos personajes que tú mencionas y en un hotel de Polanco, semanas antes de las elecciones del 2006, para que Peña Nieto le transfiriera a Felipe Calderón 200,000 votos, es decir, una operación electoral a favor del candidato del PAN, una vez que también Peña optó por él y no por Roberto Madrazo, el candidato presidencial del PRI. Y en efecto, ahí en esa reunión, que es de la que yo tuve conocimiento por 2 fuentes diferentes del PAN y también la confirmación por uno de los participantes, es más, por el organizador de esa reunión secreta que es el actual diputado federal Ulises Ramírez. Yo le pregunté precisamente a este personaje, a quien fue el coordinador de la campaña de Calderón en 2006, pero también que fue coordinador de la precampaña de Calderón la interna del PAN en 2005, le pregunté a cambio de qué fue que 200,000 votos Peña le otorgara a Calderón. Y él dice que fue un acuerdo de gobernabilidad. Yo le pregunté que si era a cambio de impunidad. Y él dijo que no. Pero claramente fue un pacto de impunidad, Jesús. Y seguramente los lectores del libro sabrán, podrán por sí mismos, después de la lectura del libro, podrán concluir que se trata efectivamente de un pacto de impunidad al más alto nivel. De manera que uno, viéndolo en retrospectiva, entiende por qué Felipe Calderón, en su sexenio, fue tan generoso con Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, como toda la transferencia de recursos públicos que hubo en el sexenio, avalados por Felipe Calderón, jamás fueron, por ejemplo, fiscalizados. Y en buena medida, esos recursos federales que llegaron al Estado de México los utilizó Enrique Peña Nieto para impulsar su proyecto presidencial. Ajá. Y uno entiende también cómo ya en el sexenio de Peña no procede en contra de actos de corrupción en el sexenio de Felipe Calderón. Es parte de este pacto de impunidad, parte de las complicidades. Sí, la parte interesante de este libro es que logras concatenar una serie de eventos, fechas, que es lo que generalmente en México perdemos, ¿sí? Perdemos la historia de los acontecimientos para poder entender por qué
un político está donde está? ¿Por qué estamos viviendo? En este caso, vivimos una debacle económica con Luis Videgaray, donde el PAN no lo cuestiona. Vivimos un caso Tlatlaya, vivimos un caso Ayotzinapa, donde estuvo Jesús Murillo Caram y nadie lo toca. ¿Por qué nadie lo toca? ¿Por qué Enrique Peña Nieto no hace nada en contra de ellos? Porque forman parte, según lo que nos has revelado en tu libro, de esta impunidad, de este pacto. No puede atacar a quienes lo llevaron finalmente con sus contubernios, con el PAN, a la presidencia de la República, ¿o no es así? Esa es efectivamente la lógica de este pacto de impunidad. Y también, mira, hubo un caso que también en el propio libro menciono. La vocera presidencial de Felipe Calderón, Alejandra Sota, fue el artífice precisamente también de esta pacto entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Con Pedro Torres al proponérselo en la campaña de Vázquez Mota o más atrás? Por una parte, pero socavando la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Y resulta que esta ex vocera presidencial o la vocera presidencial de Felipe Calderón, resulta que es no solamente asesora del gobernador priista del Estado de México, Erubiel Ávila, sino que es contratista de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. El sistema de administración tributaria le otorgó un contrato multimillonario, multianual, para hacer unas encuestas que cualquiera podría hacer. Esto forma parte justamente de las complicidades. O sea, no solamente vienen del 2006, también en el 2012. De hecho, por eso raterías plenamente documentadas, como por ejemplo los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. ¿Cuándo la Estela de Luz? 2010, por ejemplo, el caso de la Estela de Luz, están documentadas los abusos, las corruptelas que en el sexenio de Calderón, y Enrique Peña Nieto jamás ha investigado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que une a estos personajes para establecer estos contubernios al más alto nivel? Bueno, pues el protegerse unos a otros, como ocurrió, yo diría, sí, como en este libro lo acredito en el 2006 y en el 2012, pero los pactos de impunidad vienen desde el 88. O sea, yo ya no abundo en el 88 porque, bueno, está creo que plenamente documentado cómo el PAN se les somete Diego Fernández. a través de Diego Fernández de Ceballos, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, se le someten a Carlos Salinas. Eso está acreditado ya en la historia. Lo que no se sabía, y eso es parte del periodismo que uno en proceso trata de hacer, es revelar lo desconocido. Y nadie tenía conocimiento efectivamente de que en el 2006 Peña le ayudó a Felipe Calderón. Con los 200,000 votos de los 240,000 con los cuales ganó. A ver, estos 240,000 se habló también en su momento que habían sido por la operación política del Bester Gordillo. Sí. Llega la administración Enrique Peña Nieto y a la primer política importante que encarcela es el Bester Gordillo, y ante la opinión pública pareciera, ¿no?, que el priista que está recuperando la presidencia de la República por lo menos intenta legalizar la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero de acuerdo a lo que tú nos dices en tu libro, tenemos varios elementos, varios asistentes, vicecoordinadores del Bester Gordillo, gente cercanísima al Bester Gordillo que hoy está operando. Entonces, pareciera que meto a la cara principal a la cárcel, hago como que estoy haciendo justicia y le sigo dando a ella misma, porque son su equipo político, le sigo dando poder.
¿Es así, Álvaro, con todos estos personajes que nos mencionas? Mira, en el caso de Bester Gordillo fue más bien una venganza política personalísima de Enrique Peña Nieto en contra del Bester Gordillo. Más que un acto de justicia. Ante la opinión pública sí sería de justicia o un intento. Tampoco. Fue una maniobra política de venganza, no de búsqueda de combate a la corrupción y a la impunidad, que en el caso del Bester Gordillo está acreditadísima su corrupción y también su impunidad. Pero los personajes clave del entorno del Bester Gordillo no solamente quedaron intocados, sino hoy están efectivamente, como tú dices, en posiciones muy prominentes, muy relevantes. Bueno, nada menos, tú lo contaste en su momento también en la cobertura de la Cámara de Diputados en el Congreso, como el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un muy sólido prospecto presidencial, fue vicecoordinador con el Bester Gordillo. Y también, esto fue en la legislatura del 2003 al 2006, como Miguel Ángel Yunes, también una derecha del Bester Gordillo, en la Cámara de Diputados y en aquel momento jurídico del PRI, hoy está en el PAN como candidato a gobernador de Veracruz, y como el que era el administrativo del Bester Gordillo en esa legislatura, Rafael Moreno Valle, es hoy gobernador panista del estado de Puebla. Y como también Campa Cifrián es hoy subsecretario con Osorio Chong. Esos personajes del entorno de Gordillo, que por cierto fueron claves también en el 2006, y que sin duda participaron también a favor de Felipe Calderón, hoy están en unas posiciones muy relevantes y a veces se olvida efectivamente que esos personajes estuvieron participando en decisiones fundamentales de México. Así es, Álvaro, también nos mencionas en tu libro, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, de algo que fue clave para la propia elección del 2006, la conformación del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional de Elecciones, el INE. Estaba el Bester Gordillo como coordinadora, todavía aún no la destituían cuando se estaban eligiendo, y también otro personaje es Lía Limón, ¿no? De eso vamos a hablar, Álvaro, en el siguiente segmento. Claro. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro.
Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregón y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Bueno, el Bester Gordillo, Germán Martínez, Osorio Chong, Roberto Campa, todos diputados federales 2003-2006. Justamente antes de la elección presidencial, una legislatura que sentó las bases para cómo se haría la operación política en el IFE. ¿Por qué? Porque fue cuando se eligieron a los consejeros electorales. Tú nos mencionas aquí en tu libro justamente la participación de Germán Martínez. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Y dónde está hoy Germán Martínez? Fíjate que voy a retroceder un poquito más. Voy a retroceder a mi anterior libro. Mi anterior libro se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. Es un libro que apareció en 2007, a finales del 2007. Es un libro voluminoso. Es un libro quizá que no se promocionó tanto y en primer lugar por mí, porque en aquel momento nació mi hijo y yo me enfoqué más a mi hijo. Pero es un libro del que me siento también muy orgulloso porque es un libro que describe ya la corrupción ¿Al interior del PAN? Por eso le puse el engaño. Si uno coteja lo que el PAN dice y lo que hace, pues es un engaño a la sociedad. Estoy hablando de 2007, el primer año del gobierno de Felipe Calderón. Y el último capítulo de ese libro se llama La regresión autoritaria. ¿Por qué le puse así ese capítulo? Porque ya había evidencias varias de cómo, después de lo que pasó en el 2006, lo que le esperaba al país no iban a ser cosas positivas, sino más bien involuciones en todos los órdenes. Y uno de los elementos que yo describí ampliamente en ese libro fue cómo la integración del Consejo General del entonces IFE se hizo de manera facciosa, con consejeros que respondían a el Bester Gordillo por parte del PRI y a consejeros electorales que respondían a Felipe Calderón por el PAN. Y yo cito en ese libro una frase que me dijo el propio Germán Martínez. Dice, Roberto Campa Cifrián y yo pusimos a los consejeros del IFE. Naturalmente, Campa Cifrián respondía al Bester Gordillo y Germán Martínez a Felipe Calderón. Y bueno, en el paso de los años, se vieron las consecuencias justamente de esa integración facciosa, primero con la elección del 2006, luego la elección del 2009, y luego la elección misma del 2012. De manera que todas esas decisiones
todos esos contubernios que, por ejemplo, en el caso de la integración del IFE se dieron, han tenido consecuencias desastrosas para el país, porque no solamente fue la integración del Consejo General del IFE en 2003, que llevó a una crisis terrible en el 2012, sino en cada uno de los estados se dieron integraciones en esta misma lógica. Claro, para las elecciones Para que las habría elecciones de los locales. estados. Sí, Entonces, sí. ese contubernio de 2003 en cuanto al IFE explica por qué vivimos en una situación como la que estamos viviendo hoy, de la misma manera que en el propio 2003, en esa legislatura, 2003-2006, se sientan las bases de la impunidad estructural, de la corrupción, de los crímenes sin castigo que hoy a veces no nos explicamos. En aquel entonces, en el 2003, se había documentado la transferencia de 1.500 millones de pesos de Pemex Al sindicato. al sindicato petrolero, 500 millones de ellos a la campaña de Francisco Labastida en el 2000. Estaba acreditado que se había desviado ese dinero y que los responsables eran Carlos Romero de Carlos Champs. Romero Deschamps y el tesorero Ricardo Aldana. Ricardo Aldana. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando parecía que iban a proceder penalmente y se necesitaba desaforar al tesorero del sindicato petrolero, se pusieron de acuerdo Felipe Calderón, secretario de Energía, Santiago Krill, secretario de Gobernación, Vicente Fox, presidente de la República, Elbester Gordillo, coordinadora del grupo parlamentario del PAN del PRI en la Cámara de Diputados, Roberto Madrazo, y todos los personajes de los que ya hemos hablado aquí, y en los hechos exoneran al tesorero del sindicato incluso hay una petrolero. llamada de Vicente Fox a Blake Mora, estando como presidente de la Comisión para el Desafuero. Blake Mora en ese tiempo era diputado federal panista y que posteriormente sería secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Era el grupo de Calderón el que tenía en sus manos el desafuero. Bueno, y no solamente el grupo de Calderón, la esposa de Calderón, Margarita Zavala. Claro, era diputada. Era vicecoordinadora. También Germán Martínez. O sea, toda esa pandilla de Calderón, que gozó de posiciones clave en el sexenio de Calderón, es la misma que garantiza impunidad en el Pemex Gate y es exactamente la misma que hoy quisiera volver al poder a través de Margarita Zavala. ¿Tú crees, a ver Álvaro, que yo recuerdo que Felipe Calderón fue presidente del partido, Sí. Estaba... Del 96 al 99. Sí, Juan Ignacio Zavala, estaba Manzanera, creo que estaba en elecciones. Todos estos personajes, César Nava, Germán Martínez, ¿tú crees que fue justamente en estos años cuando ellos toman el partido, que ya tenían su proyecto hasta hoy, el 2018, con Margarita? O sea, que fueron planeando desde entonces este asalto al poder. Sí, digamos, hay una planeación, eso sí es cierto. Lógicamente, en las coyunturas ellos hacen una valoración que es lo que más conviene, y no importa aquí escrúpulos, no importa, como ellos dicen, la doctrina. No. Es un pragmatismo a todo lo que da. A ver, no olvidemos que, por ejemplo, como presidente del PAN, Felipe Calderón, 96-99, fue un fracaso en las elecciones del 97. En las Quedó intermedias. En tercer lugar. Primero el PRI, luego el PRD, que entonces presidía López Obrador, y el PAN quedó en tercera fuerza en la Cámara de Diputados en 1997. Pero en el 98, siendo presidente nacional del PAN, Felipe Calderón, se convalida el FOBAPROA, saqueo histórico, que a mucha gente se le olvida. Bueno, el gran artífice de convalidar el FOBAPROA es Felipe Calderón como presidente del PAN. Él es el que le da la instrucción a Carlos Medina Plasencia, entonces coordinador de los diputados del PAN, para avalar
en un 12 de diciembre de 1998, el FOAPROA. Claro, también intervino en aquel momento el entonces gobernador Vicente Fox. Para mí, esa convalidación del FOAPROA en 1998 en buena medida explica la alternancia en el 2000. Porque entonces todos los factores de poder, todos los poderes fácticos, los empresariales, los mediáticos, se alinean en favor de Vicente Fox. ¿Y no crees tú, Álvaro, que pudo haber habido un acuerdo Ernesto Zedillo PAN para mantenerse en el poder de manera transeccional? Bueno, yo creo que sí hay una lógica en ese sentido, porque no se nos olvide que a final de cuentas el acuerdo del FOAPROA se da entre Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Sí, pero más allá de concluir la administración de Ernesto Zedillo y que pudiera pasársele a Vicente Fox, ¿no? La estafeta, la banda presidencial. No, que fuera 6, 12, 18 años. ¿Y hoy con Margarita Zavala? Mira, ahí yo no me atrevería a hacer una afirmación tan contundente, pero hay una lógica de poder. En todo caso, la política económica, por ejemplo, es exactamente la misma. Los operadores son exactamente los mismos. Los operadores de Zedillo también. De Vicente Fox, de Felipe Calderón y en buena medida también de Enrique Peña Nieto. Sobre todo la parte tecnocrática. Diría algo más. Pues es el partido político del ITAM, que es transversal a todos los partidos políticos, incluyendo a Morena, En Morena hay itamitas. Claro, es una institución formadora de tecnócratas que han ocupado posiciones relevantes y seguramente los van a seguir ocupando. El problema es que hoy el país ya no está para que sean ellos los que tomen decisiones, porque la dirección que ellos han impuesto nos sigue llevando precisamente al despeñadero. Aquí me parece que los elementos de análisis tienen que ver efectivamente con el poder del ITAM, pero tienen que ver también con las decisiones políticas que toman más allá del propio ITAM. Pero en fin, te digo, yo no me atrevería a hacer una afirmación en ese sentido. Lo que sí es cierto es que hay una línea de continuidad inequívoca. Inequívoca. Felipe Calderón está hoy detrás de Margarita Zavala, impulsándola, y Margarita Zavala es una mujer que no ha podido o no se ha atrevido o no ha querido o no la han elegido como candidata uninominal en ninguna de las posiciones, siempre ha sido plurinominal. ¿Qué podría ofrecerle Margarita Zavala al Partido Acción Nacional para poder ser candidata? Yo diría algo más. ¿Qué le ofrece a los mexicanos? Porque también es cierto que por ejemplo, a mí no me ha dado una entrevista, a pesar de que ya le he solicitado en múltiples ocasiones. Y una de las preguntas que yo le quisiera hacer a Margarita Zavala es, bueno, ¿por qué cree que podría ser buena presidenta si no ha sido capaz ni siquiera de ser buena diputada federal, que fue la que avaló asunto de Ricardo Aldana? Que hablamos, de 2003 al 2006, ¿qué iniciativa relevante tuvo? ¿Qué participación importante en términos parlamentarios tuvo? Es una trayectoria anodina, irrelevante. Fue asambleísta, igual pasó de noche. Los cargos burocráticos que ha tenido en el PAN han sido también muy irrelevantes. Ella tuvo la oportunidad el año pasado, por ejemplo, de primero conquistar a los panistas yéndose a una elección interna para ser diputada federal. Y luego ir a una elección, por ejemplo, por donde vive, en la delegación Álvaro Obregón. ¿Por qué no lo hizo? Por una razón, porque es una mujer que no gana. Como Josefina Vázquez Mota, tan irrelevante como ella. Nos vamos a un pequeño corte y en el siguiente segmento Álvaro Delgado nos va a hablar de este parecido en la irrelevancia que pudieran tener Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala.
que ya basta, que ya no tenemos nosotros lágrimas, sino coraje contra todos ustedes. Y en lo particular es lo que más amo en esta vida. Y sí, a lo mejor me pasa algo después de esto, porque ya recibí la primera. No me importa. A mí lo que me importa es recuperar a mi hijo. Y así como a todos los padres de familia como están en la misma situación. Qué coraje me dan, señores, que sean tan insensibles. Qué coraje me dan que todavía les manden reformas y todavía las quieran aprobar. No tienen los suficientes pantalones como para decir, no es el momento para las reformas, es el momento para buscar a esos muchachos que son estudiantes normalistas. No es el momento. ¿O qué? Tienen más leyes los delincuentes. No me digan que ustedes no conocían a Barca. Yo no soy de Guerrero, señores, yo soy de Tlaxcala. No me digan que ustedes no conocían la situación de Guerrero. The name's Bond. James Bond. Nos queda claro que estamos en México ante un Estado criminal. Un Estado criminal que se ha apartado de la justicia y que se ha convertido en un grupo de criminales que están posesionados de las instituciones. ¿Cómo lo podemos cooptar? ¿Cómo lo podemos acabar? Bueno, a mí me encantó, Álvaro Delgado, esta parte de la irrelevante, ¿no? De Margarita Zavala. Hablábamos de Josefina Vázquez Mota también, no tenía mucho a mi pensar, pero logró ser la candidata. ¿Pudiera Margarita también? Bueno, ¿no? pero sí son casos distintos, ¿eh? En el caso de Josefina Vázquez Mota, por lo menos era conferencista antes de ingresar. ¿De la Comex? No, de la pinturas, Coparmex, ¿no? De la Coparmex. Daba cursos de motivación. Superación. Y bueno, trabajó un ratito como diputada en el 2000, unos meses como en la Cámara de Diputados, y fue nombrada secretaria de Desarrollo Social prácticamente todo el sexenio de Fox, y luego fue secretaria de Educación Pública. Pero como decías hace rato, federal. Florero, porque finalmente quien operaba ahí en la SEP era el yerno del Bester Gordillo, ¿no? Sí, en buena medida la que mandaba en la SEP durante el sexenio de Calderón, pues era el Bester Gordillo. Pero en el caso de Margarita, y yo no soy misógino cuando digo que es una irrelevante trayectoria la de ella, pues no hay ningún cargo realmente relevante. Yo no le conozco una idea, y conste que yo estoy al pendiente de lo que dice y hace. Yo tengo una relación personal, inclusive hasta de mucho respeto con ella. Siempre que nos encontramos nos saludamos con respeto. De hecho, la más reciente ocasión fue poco antes de la Semana Santa, y ella misma me dijo: Álvaro, ¿y cuándo platicamos? Yo le dije: cuando usted diga, Margarita, te voy a hablar. Dije: sí. Y nunca ha llegado esa llamada. Yo le he solicitado por lo menos en 6 ocasiones una entrevista con ella, precisamente pues para formularle preguntas que me parecen a mí pertinentes, que son, creo, de interés público, porque lo que ella ha venido haciendo es efectivamente una labor muy eficaz para sus fines de difusión, pero le preguntan cosas absolutamente irrelevantes. Uh-huh. Yo no hago relaciones públicas, yo hago periodismo, y formulo siempre con respeto las preguntas que a mí me parece pertinente, incluyendo las que tienen que ver con su trayectoria, que a mí me parecen irrelevantes. Quizás estoy equivocado, pero quiero entonces que ella me los diga. A ver, aquí en tu libro
Mencionas a estos 4 personajes. Ya hablamos de que Juan Camilo Muriño, bueno, ya falleció, aunque su paso por la Cámara de Diputados coincidió con la entrega de aquellos contratos que se le dieron estando justamente Felipe Calderón en la CENER. Pero hay otros personajes, Álvaro. Pero a ver, déjame hacer un paréntesis en esto que tú mencionas sobre Juan Camilo Muriño. Una vez más, en el libro yo menciono que cuando en el 2008, en marzo del 2008, se hacen públicos los documentos que acreditan cómo Juan Camilo Muriño se benefició a las empresas de su familia, de las que él formaba parte, mientras estaba Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, y él como también presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Llegó el momento en que estaba acorralado políticamente. Y el PRI estaba exigiendo, no solamente López Obrador y el PRD, el PRI estaba exigiendo su renuncia como secretario de Gobernación, precisamente por ese conflicto de interés claramente acreditado. Y él mismo confesó de haberse beneficiado con esos contratos. Y el que lo protege y realmente tira línea a los priistas para que le bajen es Enrique Peña Nieto. Y yo describo en el libro cómo el propio Enrique Peña Nieto hace primero una declaración diciendo que el país debe marchar, debe ocuparse de otros temas. Donde sí es el interlocutor, sigue siendo, claro. Y él va a la Secretaría de Gobernación a entrevistarse con Juan Camilo Muriño, que era para entonces ya prospecto presidencial, y declara que sigue siendo un interlocutor válido. Y entonces los priistas le bajan. Callan. Porque ya entonces también el propio Peña estaba muy claramente perfilado para ser prospecto presidencial. Y yo narro en el libro también cómo ese encuentro lo arma el mismo que armó el pacto secreto del 2006, Ulises Ramírez, que era entonces no un panista cualquiera, era el coordinador de asesores de Juan Camilo Muriño y amigo también de Enrique Peña Nieto. Entonces son episodios que yo revelo en el libro y que explican en buena medida comportamientos que parecerían inexplicables ahora y entonces. A ver, mencionas a Ulises Ramírez, mexiquense. Sí. Yo recuerdo en algún momento en la revista Proceso se le mencionó como parte de el Poder Legislativo y que tenía menciones de posibles vínculos con el narcotráfico, al igual que muchísimos más, y nunca se le investigó, nunca se le cuestionó por parte de las autoridades, habiendo incluso elementos y documentos. ¿Tiene esto que ver? Hoy lo podríamos estar entendiendo así, gracias a que fue el que operó este encuentro que tú señalas en tu libro, ¿no? Y más aún, Jesús, y también a los televidentes, Ulises Ramírez fue el personaje clave para que Felipe Calderón obtuviera la candidatura presidencial del PAN en la interna del 2005. Para los televidentes que no lo recuerden, la elección interna del 2005, entre Felipe Calderón, Santiago Krill, Alberto Cárdenas, se dio en 3 etapas. En la primera etapa incluía el Estado de México. Y el coordinador de la precampaña de Calderón en el Estado de México era Ulises Ramírez. Pues Felipe Calderón gana la primera etapa y ese fue el golpe fundamental para conquistar la candidatura presidencial ante el favorito de Fox, que era Krill. Y es el Estado de México el que le da los votos para que conquiste esa primera fase. ¿Y quién se los da? Ulises Ramírez. Por eso es un personaje sin el cual no se entiende el 2006, con Enrique Peña Nieto y la presidencia de la República para Calderón, y tampoco se entiende por qué
Juan Camilo Muriño lo hace su coordinador de asesores y estaba a punto de hacerlo secretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación cuando viene el accidente en el que se mata en 2008 Juan Camilo Muriño. Ahorita que ¿Por qué nunca Calderón procedió contra él, pese a que había evidencias de que él estaba involucrado en robo de combustibles? Pues muy claro, muy fácil. Era su operador. Porque Calderón no podía ir en contra de quien le debía tanto. Ajá. Ahora, mencionas el Estado de México, clave en toda esta revelación en tu libro, El Amaciato, pero también ahorita se me viene a la mente este caso de el acuerdo que se firmó entre César Nava, siendo presidente del PAN, y Beatriz Paredes, presidenta del PRI. Presidenta del PRI, para no hacer alianzas. A ver, ese es otro asunto. A ver, hay quien dice ahora que salió mi libro, algunos personajillos. Uno de ellos, un tal Fernando Belaunzarán, perradista de lo más desacreditado que hay en el PRD. Uy, híjole. Pero aplaudidor del pacto. Que combaten a muerte entre a ver quién se desacredita más. Y dice, es que en la elección del 2011 se pudo haber frenado a Enrique Peña Nieto para la candidatura presidencial de 2012 si hubiera habido una alianza PAN-PRD. Pues sí. Y dicen personajes como Belaunzarán, y el que la saboteó fue López Obrador. Y se les olvidó un dato. ¿Quiénes firmaron en secreto un pacto por escrito para evitar esa alianza en 2011? Bueno, se reveló que lo firmaron los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, teniendo como testigo de honor al secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mon, y al secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava. Entonces, pero aún, no solamente fue el pacto en sí mismo, fue a cambio de elevar impuestos a los mexicanos. Entonces, pues quien no está informado se puede ir con la finta. Pero ese acuerdo que yo recojo en mi libro viene además con un agregado. El propio Peña Nieto le dice a la Embajada de Estados Unidos que hay ese acuerdo. Entonces, Felipe Calderón alegó en su momento que él no tenía conocimiento. Por favor, alguien tan controlador como Felipe Calderón, que no se haya enterado de esto, es una absoluta aberración, es una gran falsedad. Sobre todo cuando sabemos que fue la imposición de Calderón en la presidencia del PAN, primero a Germán Martínez y luego a César Nava. Claro. Su equipo de toda la vida, ¿no? Claro. De lo que hablábamos hace rato desde los 90s cuando lograron llegar a la presidencia del partido. Si hay algún... a Fox no le interesaba tanto el PAN y dejó ahí que pasaran las cosas. Pero Calderón no. Calderón no, con todo el poder de la presidencia, quitó a Manuel Espino. Puso a Germán Martínez, al que echa después del fracaso de la elección del 2009. Y llega César Nava, otro gran fracaso, que comienza a adulterar el padrón del PAN, electoral, que hace todo tipo de tranzas y que sale impune. Yo por eso, en el 2007, así concluyo mi libro, con la imposición de Germán Martínez, que se veía, y el PAN va a ser una porquería. En eso se convirtió y en buena medida obedece a Felipe Calderón. Y yo se lo pregunto el año pasado, cuando él reaparece en el PAN, en la Asamblea Nacional. El PAN está muy deteriorado. Y yo le pregunté, ¿y qué responsabilidad tiene usted? Me mira y me dice, preguntas tuyas no voy a responder. Que también pones aquí en tu libro, Álvaro. Bueno, nos vamos al último corte, tenemos un último segmento y ahora vamos a hablar en el siguiente de las figuras priistas que posiblemente pasen también o gocen de la impunidad en el siguiente sexenio.
Bueno, Álvaro Delgado, además de tener el Amaciato, tiene por supuesto 3 libros más que también se los recomiendo muchísimo. El Yunque, que por cierto ganó el Premio Nacional de Periodismo en el 2003. Ya hace 13 años que Álvaro empezó a incursionar en esto de los libros con gran éxito. Tenemos El Engaño, que fue el penúltimo. Y el Ejército de Dios, que es el segundo, que es de 2004. Que es el segundo, ¿no? Bueno, pues aquí en este del Amaciato, Álvaro, este personaje, Jesús Murillo Caram, yo no puedo dejar de pensar en Tlatlaya, por supuesto, en el caso de Ayotzinapa. Digo, si pasa este sexenio de Peña Nieto y no se le hace nada y logran materializar este acuerdo de que llegue Margarita Zavala, pues estaría pensando que de acuerdo a lo que tú nos dices en tu libro, tampoco le ocurriría nada al señor Jesús Murillo Caram, a pesar de que se ha manipulado tanto la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa. Yo me enteré, no viene en el libro, pero yo me enteré que cuando Murillo Caram sale de la Secretaría de Gobernación, lógicamente pues habla con Peña Nieto. De PGR. De PGR, perdón. Y Murillo Caram le dice a Peña, si me hundo tú, nos hundimos los dos. Wow. Lo supe de alguien cercano a Murillo, hidalguense. Y digo, no va a pasar absolutamente nada con Murillo Caram, porque la relación de complicidad con Peña pues es añeja. No, pues el caso del 2006 es muy claro. O sea, era alguien de confianza desde entonces. Claro, ¿qué fuerza tenía como para acompañarlo a un evento de esta naturaleza, no? Estaba perfectamente ya involucrado en el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto. El proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto no comenzó en el 2011 o en el 2002. Comenzó desde el momento mismo en que es electo gobernador. No olvidemos, y aquí también un compañero nuestro de proceso, Genaro Villamil, ha documentado cómo esto desde el 2005 venía ese proyecto, particularmente de pacto con Televisa para transferirle abundantísimos recursos en la idea de construir la candidatura presidencial. O sea, aquí no hay cosas fortuitas. Claro, a pesar de ser huecos, de ser políticos huecos como Peña Nieto, puesto que durante la administración de su tío, de Arturo Montiel, tampoco se distinguió por haber hecho un excelente trabajo, ¿no? Bueno, político. El gran trabajo que hizo, primero como diputado local y luego como secretario de administración, fue manejar grandes cantidades de dinero y luego como gobernador proteger a Montiel. Ahorita que hablas, eso es muy eficaz, ¿eh? Bueno, en el manejo de los recursos, y ahorita que hablas de esto, tenemos a Luis Videgaray, que también lo mencionas como uno de los acompañantes, mexiquense, y que había estado con Pedro Aspe como uno de los pupilos. Pero, a ver,
Luis Videgaray estuvo en la legislatura 2009-2012 como presidente de la Comisión de Presupuesto. Tú lo conociste ¿no? perfectamente bien ahí. Entonces, él no nada más tenía que llegar a esa posición para llevar los recursos, sino tenía que llegar a la Secretaría de Hacienda para hacer lo que hoy está haciendo y lo que estamos viviendo los mexicanos, puesto que desde entonces, desde el 2006, tú nos estás narrando que ya era uno de los operadores de Peña Nieto. Un operador estratégico fundamental, como lo sigue siendo hasta hoy. Mira, quienes saben cómo es la vida en el gobierno federal y en la presidencia de la República, dicen que a Peña poco le importa el ejercicio del gobierno. El presidente, ¿El vicepresidente? de facto es Luis Videgaray. Y bueno, finalmente él tiene un gran poder, por eso muchos se refieren a él como virrey. Uh-huh. Él puede ser el gran operador de la sucesión en el 2018, en particular en el PAN. Y quizá también en el PRI, pero quizá también en el PAN. No olvidemos que su esposa, no solamente eso, claro, no te olvides que Luis Videgaray es primo político de Felipe Calderón y primo político de Margarita Zavala, prima hermana de Zavala, es esposa de Luis Videgaray. Claro. Y no solamente es eso, Luis Videgaray por el lado de los Gómez del Campo, ¿no? Claro. O sea, miren, hay en el libro, y también los televidentes se van a enterar de cómo, por ejemplo, el último día prácticamente del sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, le regaló una notaría al primo de Margarita Zavala. Ah, ok. Ajá. Y a su vez hermano de Mariana Gómez del Campo. Entonces, pues son contubernios hasta familiares. O sea, esto más bien es un equipo político, es un equipo que ha decidido mantenerse en el poder de manera transeccional, que no importa si llega el PRI o el PAN, son lo mismo. Pues sí. Y han llegado a acuerdos, según nos narras en tu libro, desde el 2003, que es hasta donde te vas, aunque la gran revelación, ¿no?, es ese encuentro del 2006. 2006 y 2012, cuando Calderón traiciona la campaña de Josefina Vázquez Mota, como también está perfectamente acreditado en el libro. A ver, Álvaro, ¿por qué no se cuestiona a Luis Videgaray? Mencionas en la última parte del libro a este joven Anaya queretano que había aspirante presidencial y quien anduvo haciendo una promoción utilizando los recursos la propia Cámara de Diputados cuando aspiró a ser el presidente del PAN nacional. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cuál es el vínculo que tendríamos con el actual dirigente del PAN, que no llega a hacer cuestionamientos serios sobre la política económica que está llevando a cabo Luis Videgaray? Pues es prácticamente un empleado. ¿Por qué dices eso? Bueno, por ejemplo, hay un episodio en la Cámara de Diputados. Los propios diputados del PAN denunciaron un desfalco. Le faltaba dinero a la bancada. ¿Y quién lo completó? Manlio Fabio Beltrones. Entonces, ¿con qué autoridad va a cuestionar el joven Anaya al gobierno y hasta al PRI? Está subordinado. ¿Anaya traicionó a Gustavo Madero? Claro. Pero si él lo hizo. Acreditado. Bueno, también pones también a Vicente Fox. También el exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, a quien también traicionó. Tiene el sello de la traición el joven Anaya. ¿Qué? Su joven ambicioso, inescrupuloso, que busca ser candidato presidencial del PAN. Pero esa es una historia que apenas se está escribiendo. Bueno, Álvaro, pues el pacto secreto Peña Nieto, Calderón y otras traiciones panistas, creo que es un gran libro, el tuyo, que nos está ayudando a entender lo que estamos hoy viviendo. Creo que si no hay periodistas que hacen este trabajo que tú nos estás haciendo, donde estás no solamente revelando
actos, sino haciendo esta concatenación de hechos, ¿sí? No podríamos entender por qué está el país en el despeñadero con una impunidad donde no se juzga tampoco a los panistas. O dime tú qué panista de los 12 años que incurrieron en abusos están hoy siendo investigados. Pues ninguno, ni priistas. Este sistema anticorrupción es otra vacilada, es pura simulación. Para empezar, dejan impune al gran corruptor del país, que es el presidente de la República. Sí, porque luego, queda fuera de cualquier indagatoria. Pues estamos absolutamente en un país cuya característica principal es la corrupción y la impunidad. Y este es el gran tema, naturalmente junto con la pobreza, que no se explica sin la corrupción y sin impunidad. Si el fiscal anticorrupción lo elige el PAN, va a tener con qué negociar también para la próxima elección presidencial, ¿no? El fiscal anticorrupción también va a ser un cotorreo porque todos los jueces los controlan los mismos. Ok. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, Álvaro. Esperamos que este libro les abra los ojos, como a mí me ha servido muchísimo para entender varias cosas que sucedieron en la Cámara de Diputados. Gracias, Álvaro, por haber estado. Gracias. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can